Continuando con la serie de videos de transformadores, vamos a hablar del modelo del transformador y cómo deducirlo a partir del circuito magnético. Entonces, los objetivos de este nuevo tema será comprender las bases del modelo del transformador, determinar los parámetros que describen el modelo del transformador y estudiar las pruebas más comunes de los transformadores. Entonces, vamos a dividir este módulo en 6 temas. El circuito equivalente del transformador propiamente dicho, los distintos modelos circuitales que nos permiten modelar el comportamiento del transformador en los sistemas de potencia, los modelos estándar utilizados en la modelación del transformador en el sistema de potencia, tanto el modelo L como el modelo T, cómo determinar los parámetros de este modelo a partir de las pruebas más comunes en transformadores, que es la prueba vacío y la prueba de cortocircuito. Vamos a hablar un poquito del sistema de aislamiento del transformador, la prueba de aislamiento y cómo verificar la integridad del aislamiento a lo largo de la vida útil del transformador. Y vamos a hablar del conjunto de pruebas adicionales que se le pueden hacer al transformador, tanto a nivel de rutina como a nivel de diseño, para probar la prestancia del transformador. Entonces, en tal sentido, vamos a arrancar este video viendo el circuito equivalente del transformador, para lo cual vamos a ver una imagen animada del comportamiento de los flujos dentro de un transformador de 2 devanados. En la figura podemos observar una animación de un transformador de 2 devanados. Aunque constructivamente no se fabrican los transformadores de esta manera, podemos ver en la figura cómo se representa el flujo, tanto el flujo principal como los flujos de dispersión, tanto en el devanado primario como en el devanado secundario. ¿Por qué los transformadores no se construyen de esta manera? Se construyen con la bobina primaria y secundaria sobre la misma columna a fin de que el flujo de dispersión de cada una de las bobinas abarque la otra bobina. Por eso es que se construyen superpuestas una sobre la otra. Entonces podemos ver, para la referencia del modelo que vamos a realizar del transformador, cómo tenemos que modelar dentro de este equipo los 3 flujos que aparecen: el flujo principal, que es el que se va por el camino magnético laminado, y los 2 flujos de dispersión, tanto del arrollado primario como del arrollado secundario. En este caso tenemos una representación del mismo modelo que vimos animado de flujos. Entonces vamos a ver cómo es la representación del modelo del transformador a partir de este modelo más simplificado del proceso del circuito magnético dentro del transformador. Vamos a identificar la tensión de entrada, vamos a quitar un momento esta animación, la tensión de entrada y la tensión o la fuerza electromotriz después de la resistencia. Eso va a ser indicativo de que la fuerza U2 y U1 son fuerzas conservativas, puesto que estamos eliminando el término disipativo de las ecuaciones de los terminales eléctricos de alimentación del transformador. Entonces, en tal sentido, tenemos que los flujos magnéticos, tanto del devanado primario como del devanado secundario, van a corresponder a la parte común al circuito magnético Φc y al flujo de dispersión de cada devanado, sigma 1 o sigma 2, dependiendo de la bobina en la que nos encontremos. Conversamos que las fuerzas electromotriz U1 y U2 son fuerzas conservativas y se obtienen de la derivada del enlace de flujo 1 o 2 con respecto al tiempo. Entonces, si escribimos los enlaces de flujo en función de los flujos en cada bobina, tenemos que el enlace 1 es N1 por Φ1 y Φ1 está compuesto por el flujo en el acero más el flujo de dispersión. Entonces lo podemos separar en 2 términos: el término de dispersión y el término de flujo común, tanto para la bobina 1 como para la bobina 2, es decir, que el enlace 1 y el enlace 2 lo puedo representar
como la inductancia de dispersión por la corriente en la bobina más N1 o N2 por el flujo común. Entonces, desde el punto de vista de los terminales eléctricos, podemos escribir las ecuaciones de ambos terminales. B1 igual a R1 por I1 más L sigma 1 por la derivada con respecto al tiempo de la corriente I1 más el enlace, la variación del enlace del flujo debido al flujo en el hierro. De igual manera se puede hacer para el terminal número 2 o la bobina 2. Desde el punto de vista del circuito magnético, tenemos dos fuentes de fuerza magnetomotriz, la bobina 1 y la bobina 2, que por su disposición geométrica, como lo vimos en el dibujo animado, producen flujo en el mismo sentido. Es decir, que N1 por I1 más N2 por I2 tiene que ser igual al H del acero por la longitud del acero si despreciamos el flujo de dispersión. Y eso va a ser igual a B entre mu del acero por la longitud del acero, que es el flujo común, por la reluctancia común. Las ecuaciones de los terminales eléctricos pueden ser generalizadas para cualquier número de terminales, de tal manera que B de K es igual a RK por IK más la fuerza electromotriz U sub K, que no es más que la derivada del enlace K con respecto al tiempo, y eso lo vamos a obtener como L sigma K por la derivada de la corriente y K con respecto al tiempo más NK por el flujo en el acero. Y el flujo en el acero no es más que la sumatoria de las fuerzas magnetomotrices debido a cada una de las bobinas. Y eso nos da el H del acero por la longitud del acero. Manteniendo permitividad constante, podemos decir que eso es B entre mu por la longitud del acero. Eso nos da el flujo común en función de la reluctancia del núcleo magnético. Entonces, cuando hablamos del transformador ideal, tenemos que las resistencias valen 0 de los devanados, las dispersiones valen 0 y podemos considerar que la permitividad del medio material acero es infinita. En ese caso, las tensiones y las fuerzas contraelectromotrices son iguales y los flujos tanto de la bobina 1 como de la bobina 2 corresponden únicamente al flujo en el acero. Entonces, la fuerza contraelectromotriz de la bobina 1 y de la bobina 2 se obtiene como N1 por la derivada del flujo 1 con respecto al tiempo o N2 por la derivada del flujo con respecto al tiempo. Como ambos flujos son iguales, podemos realizar el cociente entre la fuerza electromotriz 1 y la fuerza electromotriz 2 y eso nos va a dar la relación del número de vueltas entre la bobina 1 y la bobina 2, que es lo que denominamos en el módulo pasado la relación de transformación y la simbolizamos con la letra A. Para un flujo sinusoidal tenemos que la fuerza o la tensión efectiva en la bobina es 444 del número de vueltas por el flujo máximo por la frecuencia. Como ambas comparten el mismo flujo, vemos que la relación de transformación se cumple tanto para tensiones en continuo como para las tensiones sinusoidales. Desde el punto de vista de potencia, la potencia del transformador no presenta pérdidas ni almacenamiento de energía, por tanto, la potencia del devanado primario tiene que ser igual a la potencia del devanado secundario, es decir, U1 por I1 tiene que ser igual a U2 por I2. Entonces, en tal sentido, se cumple la relación de transformación del transformador para tensiones y de manera inversa para las corrientes. Tenemos que los flujos tanto de la bobina 1 como de la bobina 2 son iguales. Manteniendo esa relación, tenemos que la relación de corrientes representa la relación de transformación inversa. El flujo común se puede obtener como la fuerza magnetomotriz total, que es la composición de la fuerza magnetomotriz de la bobina 1 más la bobina 2, sobre la reluctancia del núcleo de acero. Por tanto, podemos poner las ecuaciones de los terminales eléctricos, tanto 1 como 2, en función del flujo común y de la reluctancia del acero.
Entonces nos quedaría que la tensión en la bobina 1 es igual a R1 por I1 más la dispersión de la bobina 1 más N1 cuadrado sobre la reluctancia del hierro por la derivada de la corriente I1 con respecto al tiempo, más N1 por N2 de la reluctancia del acero por la derivada de la corriente 2 con respecto al tiempo. Entonces vamos a tener lo que se conoce como la inductancia propia de la bobina y la inductancia mutua, que es la que acopla con la bobina número 2. Caso similar sucede para la bobina 2, en donde B2 es igual a R2 por I2 más L sigma 2 más N cuadrado sobre la reluctancia del hierro por la derivada de la corriente I2 con respecto al tiempo, más N1 por N2 de la reluctancia del acero por la derivada de I1 con respecto al tiempo, y tenemos que los términos mutuos N1 por N2 sobre la reluctancia del acero se repiten en ambas ecuaciones, tanto para la bobina 1 como para la bobina 2. Definimos la inductancia mutua como el producto de N1 por N2 sobre la reluctancia del hierro o la permeanza del hierro en este caso. Podemos definir las relaciones de las ecuaciones de tensión en función de esta nueva definición de mutua. Entonces, sustituyendo esa definición en las dos ecuaciones, tanto de B1 como B2, podemos escribir la relación de tensión en el devanado 1 en función de la inductancia mutua. Fíjense que en la ecuación 1 depende de la relación de transformación, mientras que en la ecuación 2 depende el término propio del inverso de la relación de transformación. Esto es importante y es lo que define lo que más adelante vamos a conocer como el transformador ideal, que es el que me permite acoplar las relaciones de tensión y de corriente entre un lado del transformador y el otro. Entonces, agrupando los términos, tenemos que la relación se puede escribir de la manera como señalamos en la lámina. P1 igual a R1 por I1 más L sigma de la derivada de I1 con respecto al tiempo más A por M por la derivada de I1 más 1 sobre A de I2. Este 1 sobre A me permite referir la corriente del secundario a la posición del devanado primario, es decir, ver la contribución del flujo producido por la bobina 2 con respecto a la bobina 1. De manera análoga sucede lo mismo para el devanado 2, donde vemos que la relación mutua ahora va a ser 1 sobre A por M de la corriente I2 y de la relación de la corriente 1 referida a la bobina 2. Entonces, para simplificar, vamos a definir la inductancia mutua del transformador como A por M, de forma tal de poder escribir las dos expresiones de tensión en función de la dispersión y de la mutua, donde vamos a ver que para la bobina 1 es necesario referir la corriente de la bobina 2 hacia el devanado primario, y en el caso de la tensión de la bobina secundaria es necesario referir la corriente del primario hacia la bobina o la posición de la bobina 2 en función de la diferencia del número de vueltas entre la bobina 1 y la bobina 2. De esta manera hemos visto las dos ecuaciones de terminales eléctricos de un transformador de 2 devanados. Este principio se puede aplicar para transformadores de n devanados con la misma deducción. Gracias por su atención.